Al Señor la honra, al Señor la gloria. Estamos gozosos en esta tarde. Estamos alabando al Señor. Y así en esta tarde, muchos ya me conocen, ¿verdad? Pero algunos no. Pero a hoy, en esta tarde, estamos aquí con ustedes, alabando al Señor. ¿Sabe que en las bodas del Cordero nos vamos a unir? Los que lleguemos allá. Y vamos a estar unidos alabando a Dios. Amén. Y tenemos nosotros que prepararnos desde esto aquí, desde esta tierra. Quien no se prepare desde esta tierra, pues no va a ir, o no vamos a ir, o todos vamos a ir. Así que al Señor la honra, al Señor la gloria. Vamos en esta tarde a meditar en la palabra del Señor. Ya el pastor dio la introducción y vamos a continuar. Amén. Capítulo 11 de San Lucas. Capítulo 11 de San Lucas. El que traigo Biblia y el que no, si quiere seguir a Dios, debe de comprársela. Porque en la palabra del Señor, esa está escrita. Y no necesitamos que venga un profeta y diga que él es profeta, porque no hay profeta ya. Ya no hay profetas, están los que están en la Biblia, en la palabra de Dios, pero fuera de ahí no hay profeta en estos tiempos. Acá está la profecía, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Ahí usted va a encontrar las profecías que van a cumplirse, porque toda la Biblia está para leerla. Y el Señor Jesús dijo que guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el último profeta era Juan el Bautista. Fue el último profeta y de ahí no existen profetas. Se hacen llamar profetas, pero no están. Ya no hay continuación. ¿Lo tenemos? Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Bendito el Señor. Así que vamos a leer el verso 1 y 2. Amén. Que pueda ponerse de pie, lo puede hacer con reverencia, no a mí, sino a la palabra de Dios. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos unidos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y dice el verso 2: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia, porque, oh Dios, necesitamos el consejo de tu palabra. Necesitamos, Señor Dios, que tú nos enseñes a orar, Dios Santo. ¿Por qué, Señor? Porque necesitamos, Señor, ser orientados por ti, ser orientados, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre, para poder nosotros, Señor, estar contigo, Señor, presentarnos a ti cada vez que nosotros necesitemos de ti, Señor, y tú nos ayudarás en nuestro camino hacia tu reino. Gracias, Señor. Gracias, te pido en esta tarde.
Si hay alguien que no ha entendido tu palabra, que en esta tarde, Señor, pueda entenderla, y porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, y así iluminará, Señor, al que no ha entendido. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a sentarnos para poder estar cómodos. No sé el tiempo de las predicaciones, ¿verdad? Pero si hay un tiempo me lo puede decir. Si no hay tiempo, amén. Porque uno como predicador tiene que sujetarse a la iglesia. Amén. Bueno, no habiendo, vamos a ver bajo la alianza del Espíritu Santo. Amén. La oración, amados, es muy importante en toda la persona que ha creído en Dios. Porque este versículo de la oración yo lo catalogo como el versículo del capítulo 11, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe en el cristiano, un cristiano sin fe no vale nada, no es un cristiano. Así por lo mismo, la oración debe ser ejercitada por todo cristiano, por toda cristiana. Debe ser ella la que sea enseñada a orar. Los primeros discípulos, Jesús lo vieron que se fue a orar, y cuando vinieron, inmediatamente uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras que salen de la boca del necesitado, del hermano, de la hermana, que ella necesita de Dios. Porque esa es la única forma, la única manera de la comunicación con Dios. No hay otra. Lo primero que nosotros como seres humanos, como cristianos, desde pastores, evangelistas, toda clase de ministerio, se necesita que él o ella sepa orar. Sepa orar. ¿Por qué? Porque si no sabe orar, ¿cómo va a pedirle a Dios? ¿Cómo va a pedirle a Dios? Es como un niño, si no puede hablar, ¿cómo le va a pedir a su papá que le ayude? No puede pedirle porque no puede hablar. Así es un cristiano que no ora a Dios, que no se basa en la oración. Pero también en la oración hay requisitos que usted debe hacer. Como dice el verso 2, y dijo: cuando oréis, este es el consejo de Jesús, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Porque ahorita el Padre no está aquí, es el Espíritu, Dios Espíritu, que está aquí, consolando, ayudando, guardando, cuidando a cada uno de los cristianos. A cada uno. Sea usted una persona inteligente, sea usted una persona no inteligente, usted, Dios lo va a escuchar.
Cuando usted le ora a Dios. Cuando usted le ora a Dios. Porque no tiene que haber rebeldía en cada uno de nosotros. Tiene que haber una sinceridad. Porque de todos, de nuestra vida como seres humanos, como cristianos, vamos a llegar ante la presencia de Dios. Y Dios es el que va a determinar si usted entra o yo no entro, o entro o no entro, usted entra o no entra, o se queda ahí. ¿Por qué? Porque de todo lo que hagamos, Dios lo está escribiendo, lo está anotando, y Dios es el que va a decidir si usted entra al cielo, si yo entro al cielo o no entro. No entro. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hacemos nosotros, Dios las está escribiendo en un libro. Y la Biblia dice siempre, se enfoca a este versículo, que el que no fue hallado su nombre en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Porque su nombre, como usted cree, Dios lo escribe. Dios lo escribe. Y debajo hay una lista de sus hechos y de mis hechos. Y ahí es cuando estemos en la presencia de Dios. Ahí es donde va a aparecer, mi amado hermano. Ahí es donde va a aparecer nuestro nombre. Por eso es que nosotros, por medio de la oración, nos allegamos a Dios para pedirle lo que nosotros necesitamos. Por medio de la oración es tan importante que usted y yo tenemos que pedirle a Dios. Es algo similar como usted cuando no comprende, cuando no razona a veces. Usted no trabaja y todo, tiene que pedirle a papá lo que usted necesita. ¿Ven? Eso es así como el Señor. Porque cuando creímos, desde entonces estamos bajo su protección. Bajo su protección de Dios. Y tenemos que pedirle a Dios lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Necesitamos hacer muchas cosas, pero no es el tema ese, es el tema. Bendito el Señor. El poder de Dios por medio de la oración. El poder de Dios por medio de la oración. Porque si no hay, Dios es un Dios poderoso. Pero si no hay oración en alguna persona, Dios no puede darle. Porque la Biblia dice que el que pide, recibe, y el que busca, halla. Entonces, de esa manera, si usted pide, pero y si no pide, no recibe. No recibe. No es que Dios no lo quiera bendecir. Es que usted y yo tenemos que pedirle a Dios lo que necesitamos. Bendito el Señor. Dice aquí, hágase tu voluntad. Cuando le pidamos, tenemos que decirle, Señor, necesito esto. Pero sea tu voluntad. Sea tu voluntad, Señor, como tú quieras. Si es tu voluntad que me puedas conceder lo que yo necesito, dámelo, Señor. Y si tú crees que no es tu voluntad, entonces está en tus manos solamente mis palabras. Y Dios es el que va a decidir si usted va a recibir o no va a recibir. Pero que de que Dios lo oye, lo va a oír. Solamente va a oírlo. Y cuando Dios lo oye, mi hijo necesita esto. Esto. ¿Por qué? Porque usted ya ha creído en Dios. Ya lo ha aceptado en su corazón. Pero sí, es muy importante la oración. Para tener un ministerio, para que Dios le dé un ministerio, usted necesita orar mucho. Y pedirle a Dios que usted sea un ministro, que tenga usted, sea un predicador, sea lo que sea, usted tiene que tener un ministerio, pero pidiéndole a Dios. Porque los ministerios, ¿sabe qué? Son cosas de Dios. No nomás porque el pastor le diga, tú haces esto, tú haz lo otro. No, es Dios el que tiene que trabajar en usted, en ella, en él, en todo.
es Dios, porque cuando Dios lo aprueba, Dios primero lo llama, lo capacita y lo envía. Pero ¿cómo va a hacer eso Dios? Lo hace porque usted, como anhelador de un ministerio, usted está pidiendo ese ministerio. Y Dios lo está escuchando porque usted está clamando por medio de la oración para que Dios le dé un ministerio para el servicio de su obra en esta tierra. Amén. ¿Sí entendemos? Mire, entonces tenemos que decirle a Dios que haga su voluntad, haz tu voluntad, Señor, así en el cielo como también en la tierra. Y Dios es el que va a decidir cuando usted está orando, que usted está haciendo así, usted va a recibir, porque usted está oyendo, está escuchando la oración como Cristo quiere que ore la persona. No por exigencia, no, porque tu palabra dice, no. Humildemente usted tiene que llegar a Dios. Humildemente tiene que llegarse a Dios por medio de unas palabras, y esas palabras es la oración que usted está clamando a Dios para recibir lo que usted quiere. Amén. Para recibir lo que usted quiere, lo que yo quiero, y el Dios que le alabamos va a decidir si nos da o no nos da. Amén. Y todo vamos a depender de Dios, porque Dios es el que va a decidir. De tal manera, mis amados, que la oración es importante. Amén. Bendito el Señor. Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Amén. Dice la palabra del Señor, el verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, delante de Jesús: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús, le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, al cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y fíjese lo que dice el verso 19. Y vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, diciendo: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y le dijeres a este monte: pásate aquella hacia allá, aquí hasta allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué le parece? Yo no sé si usted o algún predicador hay aquí, si le ha tocado enfrentar a un enfermo, a un endemoniado, y si en realidad lo ha echado fuera o no lo ha echado fuera. No quiero respuesta y que diga sí o que diga no, pero a mí por lo menos me ha pasado como 4 endemoniados que me los han presentado y hemos orado, y el demonio sale porque sale. El demonio sale porque sale, porque no es de ahí, no es de allí, es un hijo de Dios. Tal vez es una persona aún no ha creído, pero en realidad hay autoridad en cada predicador. Hay autoridad para sacar, para echar fuera demonios, porque Jesús mismo dijo: bendito el Señor, y estas señales seguirán a los que creyeren.
en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si comieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque está preparada la persona que está predicando, está preparada la persona que Dios lo ha puesto. Lo ha puesto, ¿por qué lo ha puesto? Porque le ha dado poder, le ha dado autoridad, le ha dado todo. ¿Para qué? Para que se enfrente al espíritu malo. Se enfrente, porque de otra manera, porque si no oró aquella persona, no se preparó. Por eso el predicador siempre debe orar, 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 orar. Donde quiera que ande en su boca, tiene que estar la palabra de Dios, tiene que estar el Señor en su boca, en su mente y en su corazón está ahí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces, de esa manera, hermano, usted y yo, usted tiene que aprender. Y yo vi tan importante eso también, vi tan importante eso de la oración, porque un cristiano sin oración no es cristiano. Debe aprender usted eso, debe aprender, y todo lo que usted va a pedirle a Dios debe ser por medio de la oración, por medio de la oración. Amén. Porque de esa manera usted va. Aquí mire, dice que vino un hombre y trajo a su enfermo, a su hijo, lo trajo con los discípulos. Y dice que no pudieron echarlo fuera. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Los felicitó? No, ¿verdad? No los felicitó. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Dice, bendito el Señor. Oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmela acá. Se lo trajeron, reprendió el espíritu y el espíritu salió volando, se fue. ¿Por qué? Porque Jesús no nos enseña como hijos de Dios el estar en la tierra. Él nos enseña cómo el ser un siervo de Dios. Porque no nos habló, no se presentó como Dios. Parte se presentó como Dios, pero parte se presentó como hombre. ¿Por qué? Porque era 100% Dios, 100% hombre. Y eso enseñó a sus discípulos que realmente allí los regañó y les dijo que tenían falta de fe, y eran sus discípulos de él. Y por eso en nosotros debe haber eso a veces también, pero tenemos nosotros como predicadores dar la enseñanza cómo el cristiano debe estar preparado, cómo el cristiano debe prepararse, cómo cada uno debe prepararse. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sabe que a la medianoche pasa algo. Cualquier enfermedad puede venir a la medianoche y esa hora el pastor pudiera que está durmiendo y no pueda venir. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Agarrar la autoridad que Dios le ha dado a todo cristiano y orar por aquel, tener el poder de Dios para orar por aquella enfermedad que tenga. Y la enfermedad va a huir. ¿Por qué? Porque está sujetado a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y por eso es que en la parte mía, hermano, cuando predico yo, me gusta dar un mensaje que la congregación le ayude, que le ayude. ¿Por qué? Porque esa es la forma de que la congregación va a estar preparada para todo, para toda su vida, sea enfermedad, sea demonio, sea espíritu, sea problema, sea lo que sea. Tenemos nosotros como hijos de Dios estar preparados. Bendito el Señor. Así que, ¿se imagina usted? Aquí dice que estas personas, estos apóstoles, al principio no pudieron echarlo. Pero ¿qué tal cuando estuvieron preparados? Dice que solamente con la sombra de Pedro pasaban y a los enfermos endemoniados y todo eso corrían, salían y al enfermo se paraban. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado Pedrito, ya estaba preparado. Y todos nosotros como cristianos debemos estar
preparados. Preparados porque no siempre vamos a tener el pastor a la mano. No, usted, dice la Biblia, hablando Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿A quiénes habló? A todas las congregaciones. Y aquí está en la palabra. Recibiremos poder, pero siempre y cuando nosotros obedezcamos lo que está escrito y hagamos como está escrita la palabra de Dios. Tenemos que creer en Dios, prepararnos en oración y ayuno, como dijo el pastor. ¿Por qué? Porque la oración y ayuno es la que nosotros nos fortalece. El Espíritu Santo que está en nosotros, Él es el que nos guía, nos llena. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y usted no está desamparado. No está desamparado. Entonces, ¿qué usted dirá? ¿Qué usted cree que diga el Señor cuando ya tenemos 8 o 10 años en el Evangelio y que le traen un enfermo y no lo sanen? Y luego, ¿qué dirá Jesús? Como les dijo esto, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Acaso no tienen su Biblia para que aprendan? ¿Acaso no me tienen a mí para que yo los enseñe? ¿Acaso no han leído mi Biblia? ¿No han leído mi palabra? Para que ustedes no puedan hacer lo que yo hago. Entonces, ahí el Señor, hermano, Él es el que nos califica desde aquel momento que no estamos preparados. No lo estamos. Así que nosotros, por eso tenemos que orar mucho a Dios. Pedirle, Señor, ayúdame, guárdame, cuídame, protégeme. Dame, Señor, autoridad en mí. Dame tu autoridad que tienes para yo estar preparado, preparada, porque, Señor, mi pastor no está aquí, está allá en su casa. Pero yo aquí estoy, con el poder tuyo. Yo voy a lidiar con este demonio. Porque este demonio no es nada, porque es más poderoso el que está conmigo que el que viene, que el que está en aquel enfermo o en aquel endemoniado. Él es más poderoso, Dios, que nosotros, que todo. Así que, mi hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque tenemos nosotros esa autoridad, y si la tenemos nosotros que darle gracias a Dios, porque Él es el que nos da la autoridad y el poder, pero por medio de la oración. Usted tiene que orar donde quiera que vaya, porque hay peligro donde quiera, de toda clase de índole, de peligro, de todo. Y por eso es que cuando salgamos nosotros tenemos que decirle: Señor, voy a salir a algún lado. Señor, si hubiera una mala cosa en el camino, Señor, quítala, Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ya usted oró, ya sale y se va protegido, porque usted ya le pidió la dirección al que todo lo puede, porque para Dios no hay nada imposible. Él tiene el poder de todo. Bendito el Señor. Así que, ¿tiene alguna pregunta alguien? ¿O me están entendiendo? ¿O no me están entendiendo? Entonces, en realidad, hermanos, eso es porque está basado en la palabra. Y si usted siempre que predica bajo la palabra, Dios es el que lo respalda, porque usted está leyendo su palabra, no mi palabra, no mis hechos, sino los hechos de Dios. Amén. Así que sigamos orando a Dios. Mire lo que dice la palabra, Santiago capítulo 5, verso 13. Bendito el Señor. Santiago, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, el verso 13, dice la palabra del Señor: ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados. ¿Para qué sirve la oración en estos versículos? ¿Para el que está enfermo? ¿Para el que está enfermo? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Y qué es la oración? Pedirle, Señor, sana. Quita esta enfermedad de este cuerpo. Quítala en el nombre de Jesús. Quítala, Señor. Hay que decirle a Dios que la quite. Y Dios la va a quitar. Pero dígame usted, si una persona está enferma y solamente nos atenemos, no tenemos medical, la medical paga, vamos al hospital, luego. ¿Qué estamos haciendo ahí? Diciendo que Dios no está aquí con nosotros. Vámonos al hospital, porque hay medical, el medical paga. No, mi hermano, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque el Dios que le adoramos, el Dios que venimos a cantarle, el Dios que le servimos, Él está junto a nosotros. Y Él va a obrar en ese enfermo, en aquella enferma, en aquel problema. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Y entonces, como último, que nosotros tengamos fe y sepamos que no tenemos autoridad. Y sepamos que no hay autoridad en nosotros, porque nosotros, como predicadores, tenemos que saber si tengo autoridad o no tengo autoridad. Si no tenemos autoridad, entonces no queda otra cosa más que caminar para el hospital, porque nosotros no tenemos autoridad. No hemos oído que Dios puede sanar toda enfermedad. No la hemos oído. Y esto pasa cuando la iglesia no está preparada. El predicador no está preparado. Y esto es lo que pasa. Al hospital derecho nos vamos. Pero si nosotros, ya está la promesa, entonces en el Señor, que nosotros tenemos que autoridad en Dios. Tenemos la autoridad de orar a Dios, pedir a Dios, y Dios lo va a sanar. Amén. Lo va a sanar. Dice la palabra del Señor aquí: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Por qué? Porque la oración, el afligido de cada persona, es un problema que te lo está afligiendo. Es algo de su casa, de su vida, de las cosas que está haciendo, que lo está poniendo afligido. Y entonces hay que orarle a Dios: Señor, ayuda, mi hermano, mi hermana, ayúdalo. Mira lo que está pasando, él está afligido, él no sabe qué hacer, pero te ruego que le quites esa ansiedad. Quítale. Y Dios le va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios es el que en su promesa, por medio de su palabra, tenemos que aprender de la palabra del Señor. De la palabra del Señor tenemos que aprender. Dice aquí: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Tiene que haber oración, pero tiene que ir acompañado de ¿qué? De la fe. Porque si no hay fe, no hay nada. Todos nosotros tenemos que tener fe.
Porque como les dije en el verso 11, el capítulo 11 de Hebreos, Dios dice, Dios hablando, dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando usted ha creído y si hay alguien que está apenas creyendo en Dios, debe pedirle a Dios fe. ¿Y cómo va a agarrar la fe? La Biblia dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces usted tiene que aprender. Si no tiene fe, pídale a Dios, óyega su palabra, y por medio de la Biblia y de la palabra, Dios le va a mandar fe a usted. Le va a dar fe para que usted en su vida, usted pueda caminar como un cristiano, como una cristiana, una cosa fijada en usted, en Dios, con un propósito. Va a caminar porque usted tiene fe y como cristiano va a comenzar a agradarle a Dios. Va a comenzar a agradarle a Dios. Porque yo no sé si usted ha mirado por ahí muchas cosas que suben por ahí, que hay personas que no creen en Dios. Aún hasta rompen las Biblias. Aún hasta echan apuestas. Aún hasta hacen lo imposible y dicen yo no creo, y que eso no es verdad. Pero hay unas cosas que han subido que ahí les aclaran y les dicen Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios hace las cosas. Así que si usted nunca ha creído, debe de creer. ¿Por qué? Porque si no cree, entonces usted está lejos de Dios. Pero debe aceptar a Dios, el poder de Dios. Porque, mi hermano, Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. Así que usted debe de aprender a creer en Dios. Si quiere, llegará al cielo. Porque todo cristiano, toda persona que ha creído en Dios, ha sido bautizada, ya está en el camino de Dios. Ese cristiano va a ir cuando Cristo venga en su venida. Cuando venga por su iglesia. Cuando venga por su iglesia, va a traer a las almas que se fueron. Las va a traer y cada alma va a ir donde fue muerta, donde fue sepultado. Y ahí va a aparecer un cuerpo glorificado que Dios va a poner, y ahí esa alma va a entrar en ese cuerpo, y en ese cuerpo se va a ir para el cielo. ¿Por qué? Porque esas personas que ya murieron van a ser traídas. Ellas no están muertas, están dormidos, están durmiendo. Y Cristo las va a levantar, las va a recordar cuando venga por su iglesia. Por eso estamos aquí, porque tenemos esa promesa de que si creemos nosotros, nos va a llevar el Señor al morir. Y cuando todavía estamos viviendo, entonces el Señor, cuando lleve su iglesia, nos va a transformar y nos vamos a ir con Él. Bendito el Señor. Y por eso estamos luchando, porque no queremos pasar nuestra vida en el infierno, en el lago de fuego. Por eso desde un principio, acuérdese, que iba a ser eterna la humanidad. Iba a ser eterno cuando fue Eva, cuando fue Adán, iba a ser eterno. Todas las almas iban a ser del Señor. Pero como el diablo ya estaba aquí abajo, los engañó, pecaron, y desde entonces no puede ya la alma, la persona, solamente ella va a ser eterna, sino que todas, por eso vino Jesucristo en forma de un ser humano para morir en la cruz del Calvario para perdón de todos los pecados, y hermano, por eso yo, usted, todos los cristianos estamos nosotros
para ser trasladados al cielo. Al cielo. Bendito sea el Señor, porque nosotros ya lo hemos aceptado, hemos creído y ahora esperamos la promesa del Señor. La promesa del Señor. Pero la oración es importante en nuestra vida. Bendito el Señor. Entonces fíjese bien, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Le serán perdonados. Ahí viene el perdón. Por medio de la oración, usted le dice: Señor, perdóname. Y Dios lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque usted ha creído en Dios y le está pidiendo perdón. Que Él lo perdone. Que Él lo perdone. Porque usted quiere cambiar su vida. Y también por medio de la oración, Dios le va a cambiar su forma de ser. Porque usted le va a pedir a Dios: cámbiame, Señor. Tengo este vicio, pero Señor, te pido que me cambies. Que me quites este vicio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Usted está orando y Dios está oyendo su oración. Y Dios, por eso ya envió su Espíritu dentro de usted, para que el Espíritu de Dios sea el que limpie su cuerpo. Porque Él está limpiando el cuerpo. Está ayudando a cada hermano, a cada hermana a caminar en su camino, a caminar, a transformarlo. ¿Por qué? Porque el propósito del Espíritu es cambiar, transformar, ayudar, modificar todo, limpiarlo por completo. ¿Para qué? Para que usted comience a caminar en el camino de Dios. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? ¿Me entiende o no me entiende? Entonces, hermano, eso es lo que hay. Fíjese bien, la oración no hay impedimento, son palabras que la oración que usted pone su mirada en Dios, y cuando usted le dice: Señor, ayúdame, usted está hablando. Dios, no hay distancia grande, larga, que Dios no puede escuchar. ¿Sabe que hubo un hombre que Dios lo llamó a predicar a Nínive? Y ese hombre era Jonás. Dios le dijo: vete a Nínive, porque de aquí a 40 días voy a destruir esta ciudad por el pecado que hay. Y Jonás no obedeció, sino que se fue a Nínive. Compró su boleto y se fue. En lugar de irse a la ciudad, agarró su boleto y se fue en un barco a Nínive. Y ahí el barco agarró ahí como un terremoto y el barco se quería hundir. Se quería hundir, y todo lo que iba en el barco lloraban, oraban, pidían a Dios que los ayudara, aventaron todo lo que llevaban para ver si el barco se calmaba, y ni así se calmó. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo, muy tranquilo. Estaba durmiendo. Para él, eso que estaban movimientos, para él era unas mesiditas para que durmiera mejor. Eso es lo que estaba haciendo. Y cuando ellos se dieron cuenta que don Jonás estaba durmiendo, lo que hicieron fueron y le preguntaron: ora, levántate y ora a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros, porque estamos en un grave problema. Y Jonás, hermano, Jonás se levantó y le preguntaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? Y él dijo: yo soy hebreo, y mi Dios es Jehová, el que hizo todos los cielos, toda la tierra. Y él le dijeron: echemos suerte, a ver quién tiene la culpa. Y la suerte cayó sobre Jonás, que él era el culpable. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Tírenme a la mar, dice, solamente así se calmará el mar. Tírenme a la mar. Y lo tiraron a la mar, y el mar se silenció.
Pero ¿sabe lo que pasó? Jonás, al caer en el mar, Dios preparó un gran pez grandote y se lo tragó. Se lo tragó. Y al fin de cuentas ese pez lo llevó y lo regresó, porque él estaba saliendo de Nínive. Se llevó y lo fue a tirar a las playas de Nínive. Dios le volvió a hablar y le dijo: vete y predica a Nínive. ¿Sabe qué? Pero lo que quiero llegar es que de dentro del pez oró a Dios Jonás y le pidió perdón y le dijo que lo sacara de ahí. Y desde allí oró Jonás y de dentro del pez Dios escuchó la oración. Dios escuchó la oración. Y por eso es que le estoy diciendo que no hay distancia que Dios no escuche. No hay límite. Dios, la persona que le ora, Él escucha. Que no le conteste porque no hace su voluntad es otra cosa. Pero de que oye, Dios oye. Dios lo oye a usted, me oye a mí y lo oye a todo aquel que le clama. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Él. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es en realidad la oración. Por medio de la oración, Dios es un Dios poderoso. Porque la persona que no recibe es porque no ora. No ora. Así que, mis amados, espero en Dios que usted haya aprendido algo. Y si algo no entendió, pregúnteme, levante su mano y le dígame qué no entendió y le aclaramos. Le aclaramos, porque para eso se predica la palabra, para que todos entiendan, comprendan y ellos mismos les sirva la palabra. Porque yo, donde quiera que predico, nunca me paro a predicar chistes. No, predico la palabra, porque la palabra es la que edifica, la palabra es la que el oyente necesita, la palabra es la que Dios nos mandó a predicar, no otras cosas. De tal manera que la palabra es vida, la palabra es de Dios, y como es de Dios, Dios hace las cosas a su manera cuando nosotros nos ponemos al servicio de Él. Así que, como usted, Dios es un ejemplo, como un hombre que tiene negocio grande y usted es el trabajador. Usted tiene que hacer lo que aquel le dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es su patrón. Entonces, no puede usted hacer lo contrario. No puede usted envolver algo de comida en una cosa que no va a servir. Tiene que envolver la comida con el utensilio o el papel que se necesita ser envuelto. Y así es Dios. Cuando uno habla de su palabra, ¿por qué su palabra? Dios es el que lo va a respaldar a usted. Lo va a respaldar, sea donde sea. ¿Por qué? Porque usted está hablando su palabra. Así que, mis amados, contentos. Y si alguien tiene algo que hay que preguntar, como le dije, pregunte y le aclaramos de lo que no entendió bien. Amén. Así que al Señor la honra, al Señor la gloria. Y en esta tarde, gracias le damos a Dios porque nos permitió estar en este lugar y estamos aquí alabando y glorificando y bendiciendo a nuestro Dios. Amén. Así que, mis amados, pongámonos de pie y vamos a decir al Señor gracias por tu palabra. Gracias.